Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos. Amigos del Ministerio del Quirios y de Estéreo Fe, la mejor de las noches, bendiciones en este nuevo miércoles, iniciando como si nada, ya un mes nuevo, el mes de julio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y pues muy emocionados y muy contentos hoy con Quique porque tenemos una visita muy especial que pues deja de ser visita desde este momento para convertirse en parte de la casa y nos trae mucho. Esperamos que todo lo que se platique de acá en más sea de mucha bendición y edificación para cada uno de nosotros. Es el deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente, y desde hace un mes empezamos a platicar del proyecto y creo que hoy le damos el inicio oficialmente. Dios todo lo hace en su naturaleza y en su divinidad, va armando el rompecabezas. Y nos costó un poquitico arrancar porque veníamos planificándolo, pensando, viendo cómo poder llegar a este punto. Y pues Dios pone en el camino a Rubén Fuentes, a quien hoy ya le vamos a dar la bienvenida un momentico, pero solo para contarles ¿Cómo es que llegamos a esto? Y qué bendito sea Dios. Pedimos la iluminación de nuestro Señor para que abra nuestros oídos y podamos entender, y para que ponga la sabiduría no solo en la mente, sino que nos pueda iluminar nuestro hermano Rubén con lo que nos trae el día de hoy. Así es de que le damos la bienvenida a nuestro hermano Quique para que pongamos este proyecto y este programa del día de hoy en las manos del Señor. Gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros. Gracias, Rubén, por aceptar la invitación, la propuesta de integrarse al equipo del Ministerio del Quirios. Creo que va a ser de mucha riqueza para muchísimos de nosotros. Realmente todos entendemos y decimos de la Biblia, pero su formación, cómo se fue dando los procesos, los significados, los fondos que hay en cada uno de los libros y en todo lo que usted nos va a enseñar. Pues para nosotros fue mucha ilusión, y le cuento que esto fue en una oración, en una madrugada, el Señor me puso que hiciéramos esto. ¿Ya? Y lo compartimos con los muchachos acá, pero no sabíamos realmente cómo era que el Señor lo iba a armar. Nosotros quisimos armarlo a nuestra manera, pero el Señor ya tenía las piezas claves, y creo que bienvenido, porque usted es una de las piezas claves que el Señor nos mandó precisamente para vivir e iniciar este proceso y esta franja nueva en el ministerio, que de verdad estoy seguro que va a ser, aparte de bendición, va a ser de mucha formación, de mucho criterio y mucha estabilización para entender mejor los procesos que dentro de la Biblia y el desarrollo de la misma. Bienvenido, de verdad. Gracias. Gracias. Así es que vamos a darle gracias al Señor. Le vamos a pedir al Señor que en el nombre de su Hijo amado Jesús, pues nos ilumine, tome posesión de esta franja, y que la lleve a donde Él tiene pensado de acuerdo a su propósito, a su objetivo. Pues nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por este nuevo inicio que pones en este ministerio.
Gracias porque sabemos que cuando tú nos das las instrucciones y nos pones un proyecto, tú desarrollas los apoyos y pones todos los apoyos que nos da. Te quiero pedir la bendición, en especial esta tarde por Rubén, que aceptó con mucha ilusión, con mucha aceptación integrarse a este equipo y ser parte de este proyecto que tú nos pusiste en nuestro corazón, en nuestra mente. Te lo entregamos en nuestro inicio, Padre, para que tú lo bendigas, lo dirijas y lo lleves con la dirección del Espíritu Santo y con la protección de Jesús, con su sangre bendita, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra y que alcancemos de verdad tu voluntad en el propósito del objetivo por el cual tú lo estás planeando. Te pedimos esta tarde que tomes posesión de este lugar, que lo selles con el sello bendito de tu Santo Espíritu, que lo ungas con tu preciosa sangre, la sangre poderosa de tu Hijo amado Jesús, quien es nuestro Señor, Dios y Salvador, y que derrames el poder del Espíritu Santo para que esta tarde seamos inundados en revelación bajo las alas poderosas del Espíritu Santo, para que se dé cumplimiento del Salmo 91, que cuando estamos bajo esas alas poderosas del Altísimo no nos va a tocar nada y al contrario saldremos más que victoriosos. Gracias por esta oportunidad. Te pedimos, Mamá María, que sigas intercediendo por nosotros. Extiende tu rosario bendito y cúbrenos con tu manto, precioso, para que aprendamos siempre y nos recordemos siempre a hacer lo que Él nos diga. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Pues bien, buena tarde. Les agradezco, Néstor y Quique, la oportunidad de poder estar acá. Hoy vamos a conversar con toda la audiencia un poco sobre la introducción a la Sagrada Escritura. Perdón. ¿Sí? Vamos a darles, queremos que como es una enseñanza, puedan hacer preguntas a través de las diferentes plataformas. Nosotros vamos en el momento, al final, pues vamos a empezar con Rubén a tratar de darle respuesta a todas las preguntas que hagan, sin ninguna pena. Todas son buenas, todas son sabias y todas son edificadoras, porque no hay pregunta mala, siempre son preguntas edificadoras. Siempre. Sí, preguntar está en la naturaleza del ser humano. Siempre hemos tenido dudas, siempre hemos tenido inquietudes y esa curiosidad por tratar de entender un poco más. Bueno, para contarles un poco a la audiencia, hemos platicado con Quique, Néstor y todo el equipo de trabajo en las últimas 2 semanas la incorporación y poder presentarles a ustedes algunos módulos importantes que nos van a ayudar a todos básicamente para poder comprender de mejor manera lo que nosotros tenemos en nuestras manos, que es la Biblia o la Sagrada Escritura. Al final del día, este primer módulo es un módulo introductorio. Hoy vamos a platicar las generalidades y las pinceladas más importantes que nos van a orientar para poder comprender lo que llegó hasta nuestras manos, cómo llegó hasta nuestras manos, pero principalmente el contenido de la misma. Más adelante, en los siguientes módulos de este proyecto, pues estaremos platicando interioridades de cada uno de estos libros, su contenido, el mensaje esencial y algunas otras informaciones esenciales que nos van a ayudar principalmente en nuestra vida o en el camino de la vida espiritual. Entonces hoy arrancamos con este módulo, Introducción a la Sagrada Escritura. Vamos a proyectar en pantalla en algún momento una presentación que trae algunos puntos importantes y que desglosan los temas que iremos discutiendo a lo largo de la charla. Un asunto importante es conocer que pues para nosotros hoy en día es fácil venir y ubicar una Biblia, ¿no? Cuando hablamos de una Biblia o de la palabra de Dios, etcétera, pues nos es fácil venir y acudir a cualquier librería cristiana. Podemos acudir básicamente a cualquier librería y podemos encontrar una Biblia, ¿no? Podemos comprarlas, hay de diferentes tamaños, diferentes tipos de letras, diferente tipo de pasta, que si le pongo forro, que si es de esta versión o de la otra, ¿no? Sin embargo, todas tienen una misma característica y es que todas tienen el mismo contenido, básicamente, ¿no? En este caso puntual, hoy estaríamos tocando el tema de la Biblia, que es el fundamento de la religión cristiana y que persiste hasta hoy en día siendo la base de lo que nosotros podemos llamar el catolicismo apostólico romano, es decir, el cristianismo como tal institucionalizado bajo el ala católica apostólica romana. Y aquí queremos quedar claros en que esta Biblia o la Biblia de esta versión de la Biblia, que es la Biblia que originalmente se constituyó, o que se instituye allá por el año 300 después de Cristo, contiene 73 libros, ¿sí? Estos 73 libros tienen varias características que son bien importantes.
La primera de ellas es que todos estos libros corresponden a manuscritos, es decir, alguien en algún momento de la historia recibió la inspiración divina y se tomó la tarea de comenzar a escribir estos libros, ¿sí? Y lo hizo en papiros, lo hizo en alguna ejemplificación del papel de aquella época. Y estamos hablando que hay libros que tienen alrededor de 4.000, 5.000 años por ahí en cuanto a historia, ¿no? Entonces, esta compilación de libros va a llegar a nosotros dividida en dos grandes secciones, un Antiguo y un Nuevo Testamento. Y cualquiera diría, bueno, sí, eso es lo normal, que hay de ciencia ahí atrás, que hay de novedoso ahí atrás, lo vamos a ver en los próximos minutos. A nosotros nos llega, repito, una compilación de 73 libros que está dividida en dos grandes secciones. Repitiendo, Antiguo y Nuevo Testamento. La pregunta del millón es, ¿por qué? Pero antes de llegar al por qué, quisiera llegar al cómo. Y al cómo llegamos con este tema en concreto. Les cuento una breve anécdota. Todos aquí, por fe, damos por sentados que Jesús nació. ¿Claro? ¿Estamos claros? De acuerdo. Todos damos por sentado que Jesús vivió hasta los 33 años, ¿es correcto? Bueno, todos damos por sentado que en los últimos 3 años de vida Jesús tuvo un ministerio. Predicó, evangelizó, hizo milagros, participó con los apóstoles en distintas actividades, entre una gran cantidad de situaciones. Estamos claros con eso, ¿verdad? Todos estamos claros aquí que Jesús murió y sabemos cómo murió, crucificado por nuestros pecados. Estamos segurísimos de eso, ¿no es cierto? Y estamos seguros que Jesús resucitó, ¿de acuerdo? Ahí estamos claros. Sobre todo en eso, Jesús resucitó. Bueno, fíjense que hasta ese momento, entre el nacimiento y la resurrección de Cristo, todavía no hay cristianismo. Todavía no hay religión cristiana. ¿Qué es lo que sucede? Que Jesús, al momento de resucitar, tiempo después, pasa un tiempo, según nos narra la Biblia, con sus apóstoles, con su gente más cercana, con las mujeres que estaban cercanas al grupo. Y les deja al final, antes de la ascensión, una tarea muy importante que es conocida como la Gran Comisión. Es decir, bueno, ahora, de aquí en adelante, todos ustedes van a ir y compartir este mensaje con el resto de la humanidad, ¿sí? Entonces, da la casualidad que el ir compartiendo ese mensaje, pues va pasando de boca en boca, ¿no? Lo van platicando y lo van contando. Los que tuvieron oportunidad de estar con él cerquita, contemporáneos que lo vieron, que cenaron con él, que lo acompañaron, que por ahí le alcanzaron el vasito con agua, que por ahí le alcanzaron el burrito para que pudiera entrar a Jerusalén en el Domingo de Ramos, entre alguna de tantas tareas que hizo Jesús. Ellos la tenían clara y tenían el mensaje fresco y lo podían ir pasando, pero conforme se fueron pasando los años y llegando generaciones y expandiéndose el mensaje a Grecia, a Roma, a lo que hoy es España, a lo que hoy es el norte de África, pues quiera que no, el mensaje pudo empezar a distorsionarse, ¿no? Entonces pasan los años, uno se da cuenta que las palabras se las lleva el viento, y dentro de las múltiples situaciones que pasan en el Imperio Romano, hay una en particular que es bien importante, bien importante, y es el hecho de que ya transcurrido cerca de 300 años después de Cristo, y luego de que el Imperio Romano persiguiera al propio cristianismo porque era una religión que le sonaba a peligro, le sonaba a que no reconocían la autoridad del César y ese tipo de cosas, hay un emperador en particular, Constantino, que recibe una inspiración divina, recibe un mensaje divino en una batalla. Y recibe un mensaje que dice: bajo esta señal vencerás, el famoso in hoc signo vinces, que es un símbolo que tiene un alfa y una omega y 2 espadas cruzadas, entre algunas otras cosas. Es una cruz en X, ¿no? Constantino recibe esta visión, según nos narra la historia, hace al día siguiente que sus soldados en el escudo pinten ese símbolo y termina ganando la guerra con un ejército menor al ejército al que se estaba enfrentando. Y a partir de ahí nos narra la historia que el emperador se convierte al cristianismo. Y de la noche a la mañana esta religión o este culto o esta forma de ver la vida desde el cristianismo pasa de ser perseguida a ser la religión oficial del imperio más grande del mundo.
y de la historia hasta el momento. Entonces, wow, dice uno, bueno, ¿aquí qué pasó? Entonces pasa a ser la religión oficial. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Resulta que los romanos se topan con algo. Su imperio es tan grande que va desde España hasta parte de Persia, se mete en lo que es Irán, Irak, por ahí en particular, va desde el norte de África, todo lo que hoy conocemos como Marruecos, Libia, Argelia, Egipto, hasta Inglaterra en esa época, cubre hasta Alemania, cubre Francia, cubre una gran cantidad de regiones, Turquía, Grecia, una cantidad enorme de regiones. Dentro del imperio hay una gran cantidad de culturas y principalmente hay una gran cantidad de idiomas y formas de expresarse. Entonces nos topamos con que de la noche a la mañana el cristianismo termina siendo la religión oficial de un imperio tan diverso y que históricamente el imperio romano no tenía una religión oficial. Ojo con eso, el imperio romano tenía su forma de religión o su forma de creencia, pero toleraba que sus colonias o los pueblos conquistados tuvieran su propia religión siempre y cuando reconocieran la autoridad del emperador romano y pagaran sus impuestos, ¿sí? Entonces ahora tenemos ese segundo problema. Cristianismo, religión oficial. Entonces, ¿qué es lo que toca? Institucionalizarla. Constantino, entendiendo este tema, convoca a gente que es muy preparada, muy conocedora del cristianismo, los convoca, los reúne y les encargan tareas específicas. La primera de esas tareas, o una de esas tareas, es comenzar con la institucionalización de lo que se conoce hoy como iglesia. Ya es donde nace la iglesia católica, apostólica, y por eso se le llama romana. Católica, que significa universal; apostólica, que está sustentada en la enseñanza de los apóstoles o en el trabajo de los apóstoles, que viene de la Gran Comisión, eso que no se nos olvide; y por último, romana, porque precisamente nace en el Imperio Romano, ¿de acuerdo? Entonces ahí nace la iglesia católica, apostólica, romana. Y la segunda tarea que tuvieron ellos era titánica, mucho más grande, y esa implicó años de concilios, de discusiones, de idas y venidas con los conceptos y todo ese tipo de cosas. Era la integración del libro sagrado. Es decir, basta ya de estar pasando de boca en boca cómo está la situación, porque se nos han ido perdiendo detalles. Como ya tenemos una religión oficial, necesitamos un libro que sustente esto en concreto y que se convierta en la base para poder compartir el cristianismo. Y así es como en un concilio de Roma se le llama, cerca del año 290 y pico, 300 por ahí, una gran cantidad de personas preparadas que conocían del cristianismo, gente letrada, gente que sí sabía leer y escribir en esa época, que era muy poca. En aquella época la alfabetización no era la regla. Es la que se reúne, discute e integra lo que hoy nos llega a nosotros como Biblia. Entonces ahí es el cómo, y en parte estamos respondiendo el por qué. Ahora viene lo siguiente: ¿qué criterios utilizaron ellos para poder establecer que estos 73 libros iban a ser los de la Biblia? Y esto es bien interesante. Ellos empezaron a utilizar varios criterios. El primero y el criterio más importante es el tema de la inspiración divina, es decir, estudiaron todos estos libros, los leyeron, no eran solo 73, eran una gran cantidad de escritos, y empezaron a filtrarlos y empezaron a ver, bueno, ok, perfecto, ¿cuáles sí llenan ese criterio de reflejar el mensaje de inspiración divina? ¿Cuáles sí llenan ese criterio de la línea correlativa que hay entre la creación del ser humano, la llegada de Cristo, el ministerio de Cristo, su muerte y resurrección, y lo que le sigue a esa resurrección, que es la expansión del Evangelio? ¿Cuáles guardan esa línea histórica o esos lazos históricos entre los libros? Y cuáles principalmente guardan una correlación con el mensaje esencial del cristianismo. Entonces, a partir de allí, aplicando esos filtros, obviamente con una gran discusión, porque pues, ponerse de acuerdo con estos temas es sumamente complicado. Si ustedes no me dejarán mentir, a la fecha tocar temas bíblicos sigue siendo complicado. Entonces, aunque tengamos autoridades que nos apoyan con la enseñanza, la instrucción, y nos dicen, bueno, mira, la Biblia la interpretas, o tienes que interpretar este versículo de esta forma, todavía tenemos ciertas polémicas y todavía tenemos ciertas discrepancias. Aún compartiendo la misma doctrina, ¿verdad? La misma doctrina y estando en el mismo lugar, ¿verdad? Aún compartiendo la misma doctrina y a veces estando en el mismo lugar, asistiendo a la misma iglesia,
tenemos discrepancias en cuanto a cómo interpretarla, ¿no? Entonces imagínense ese estira y encoge durante años para al final tener lo que llegó a ser la primera Biblia, 73 libros, y de ahí en adelante se dividen en 2 secciones. Ahora, lo importante de la Biblia es que ya una vez compilada y una vez establecido ese criterio y unificados estos 73 libros, se le dio la autoridad a ese libro de ser la norma de fe del cristianismo. Es decir, ya el cristianismo tiene su libro sagrado, tiene su palabra sagrada, ¿de acuerdo? Y se le da la importancia que tiene hasta la fecha. Hoy en día es el libro que más se ha reproducido a lo largo de la historia, miles de millones de copias. Es el libro con más difusión a lo largo de la historia mundial. Es un libro que ha llegado a trascender fronteras, a trascender idiomas. Está traducido en todos los idiomas. Es de fácil acceso. Hoy en día uno agarra el teléfono, se mete a las aplicaciones y descarga la Biblia. Eso es algo que no pasa con cualquiera de los libros, y la descarga gratuita, puede uno entrar gratis a poderla leer, a tenerla a la mano, entre muchas otras cosas. Entonces, dicho esto, con los temas clave, quiero entrar a conversar una parte medular acá, y es que la Biblia tiene un mensaje central. Para quienes han tenido la oportunidad de poderla recorrer, de poderla leer, de poderla analizar, meditar en ella, estudiarla, quienes han tenido la posibilidad de poder ingresar a estudios de teología, ya sea en la parte laica, seminarios, etcétera, se van a dar cuenta de algo bien curioso con la Biblia. Y es que está interconectada. Desde el primer libro hasta el último libro vamos bien amarraditos, como si fuera una espiral, como si fuera un encuadernado en espiral. Y en forma cíclica vamos a ir enlazando cada uno de esos 73 libros. El mensaje central de la Biblia parte de un elemento innegable y comienza con un elemento que realmente reta nuestra fe, y es el tema de la creación. Entonces, si vamos al Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No está entrando ni siquiera a discusión el asunto de si somos creados, que si evolucionamos, que si, como las teorías que salen ahora en la televisión, que si los marcianos, que si esto, que si los extraterrestres y ese tipo de cosas. La Biblia entra con una norma de fe desde el versículo 1 del capítulo 1 del libro del Génesis. La creación. Y de ahí en adelante es un tema de fe, a pesar de que haya mucho contenido histórico en los libros, tiene un contenido de fe sumamente arraigado, muy fuerte y profundo. Entonces partimos del mensaje central, que es Dios creando el mundo, Dios creando lo que está en el mundo, Dios creando al ser humano, ¿sí? A su imagen y semejanza, no es poca cosa. Entonces eso tiene un sentido bastante fuerte. Y fíjense que el mensaje central de la Biblia parte así, porque cuando se crea al ser humano, a Adán y Eva, ellos son creados en un estado de pureza, ¿sí? No conocen el pecado, no han desobedecido. Ellos tienen la posibilidad de poderse acercar a la presencia de Dios y platicar con Dios sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de freno inhibitorio, diríamos nosotros, o sin ningún tipo de cola machucada, como decimos nosotros también, ¿no? Pero resulta que el paraíso duró muy poco. Duró muy poco. La Biblia no dice exactamente cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses, pero resulta que Adán y Eva ceden y cometen el primer pecado, que es la desobediencia. Como diríamos los no tan patojos y los mucho más patojos, una sola cosa tenías que hacer, que era hacer caso, y no lo hiciste. Entonces Adán y Eva desobedecen. Sí, miren el nivel de importancia, de magnitud de esto. La creación de Dios, viene Dios, crea el mundo, separa las aguas, separa el día, la noche, separa los animales, hace que de la tierra nazca la vegetación, y cierra su creación con Adán y con Eva, ¿sí? Entonces la joya de la corona de la creación, y solo les dice: miren, una cosa les voy a pedir, eso que está allá no lo toquen. ¿Y qué hizo la humanidad? Vamos y desobedecemos. Entonces, la joya de la corona de la creación se cayó.
cae, eso se llama la caída del ser humano, cae del estado de gracia, desobedecen y entran en la naturaleza de pecado, y como ya desobedecieron a Dios, comienzan a darse cuenta de un montón de cosas, cobran conciencia y empiezan a ver, ay, mira, estoy desnudo, ay, me da vergüenza, y ese tipo de cosas. Y cuando Dios llega, y está narrado en el Génesis capítulo 2 y capítulo 3, cuando Dios viene y empieza a buscar a Adán y empieza a llamarlo, resulta que Adán se le esconde y tiene miedo de poderse encarar con él, de poder ir y hablar con él, cosa que no pasaba. Y es donde Dios se da cuenta que ya ahí se echó a perder la humanidad, ¿no? Entonces resulta que esa desobediencia tiene un castigo, y ese castigo es alejarse de la presencia de Dios, alejarse de la gracia de Dios, y eventualmente, pues, cuando llegamos al Apocalipsis terminamos de entender el castigo, ¿no? Pero fíjense cómo es de curioso esto, porque en los primeros 3 capítulos del Génesis está pasando todo esto que les estoy contando. Resulta que en el capítulo 3 de Génesis está Dios enojado, como cualquier papá. Para los que hemos tenido la oportunidad de ser padres, sabemos que cuando nos hacen una travesura, hay travesuras de travesuras, y una travesura muy grande pues genera el enojo de papá cada vez más grande, ¿no? Pensemos en un papá furioso, enojado por lo que acaba de pasar. ¿Qué es lo que hace un papá enojado? Pues, lógicamente, jaloncito de orejas, te castigo, te apago la tele, te quito el teléfono, alguna cosa así. Aquí los castiga, los echa del paraíso, les da marcadas las consecuencias del pecado para Adán y para Eva, para los dos. Ahí no se salvó ninguno. No está aquello de que, ay, no fue la mujer la que pecó, entonces el hombre solo la siguió. No, momento. Aquí a los dos les cagaron las orejas, y ahí está en la Biblia. Pero también en el capítulo 3 viene esa promesa de redención. Y comienza desde el capítulo 3. Ahí hay versículos claros que hablan en una forma alegórica de lo que va a pasar más adelante, de cómo esa serpiente engañadora va a ser derrotada, de cómo esa serpiente engañadora que puso una enemistad entre la mujer y Dios, o entre la simiente de la mujer, o entre la herencia de Adán y Eva, es decir, el resto de la humanidad y Dios, va a volver a unificarse. Y desde ahí comienza ya entonces la línea de, hay esperanza. Es la promesa. La promesa. La promesa está en Génesis 3:19. En Génesis 3, capítulo 19. Todo esto que les conté en los últimos 4 minutos y medio pasó en 3 capítulos. Sí. 3 capítulos, los primeros 3. No hemos avanzado. Vamos a pegar un salto en cuanto a este capitulado. 3 capítulos y resumidos. Resumidos. Ahora, vamos a seguir con el mensaje central, porque el mensaje central no se queda ahí. No, es que esa es la promesa para el inicio del... ¿Qué pasó? Ya tenemos a la humanidad viene y desobedece y vuelven a enojar a Dios. Y Dios viene y les manda el diluvio. ¿Se recuerdan de esa parte? Uh-huh. Bueno, ahí andamos por el capítulo 7, 8, 9, 10, 11, por ahí del Génesis. Y más adelante, Dios viene, pasó el diluvio, ya se volvió a regar la humanidad, ya está la humanidad otra vez en la tierra. Y Dios vuelve a darse cuenta que la humanidad se le vuelve a descarriar y se le vuelve a alejar. Entonces viene y de repente se topa con Abraham y dice, bueno, este no es tan malo como el resto. Aquellos ya se me descarriaron, este no. Aquellos se comportan de esta forma, este no. Voy a acercarme a él. Viene Dios en su misericordia y se acerca con Abraham. Entiende su situación, ve que ya es un hombre grande en edad, que su esposa ya está grande, que no pueden tener hijos. Y sin embargo, los bendice y les da un hijo. Y a partir de allí le promete a Abraham que toda su generación va a ser tan grande, tan incontable como las estrellas del cielo o la arena del mar. Ahí está en la Biblia. Bueno, a partir de aquí viene la segunda etapa de la humanidad, el pueblo escogido. Y viene Abraham, pasamos a Isaac, pasamos a Jacob, pasamos a los hijos de Jacob, entre una gran cantidad de personas que recorriendo la Biblia hasta llegar casi al final del capítulo, al final del Génesis, ¿de acuerdo? Ya tenemos un pueblo escogido, ¿sí? Entonces Dios fue tan bueno que a pesar de la metida de pata que tuvo la humanidad y que la siguió metiendo después, y a pesar del diluvio y todo lo que pasó, escoge lo mejorcito que había en la humanidad y les dice, bueno muchachos, de aquí en adelante ustedes caminan conmigo, ustedes son mi pueblo, el resto lo siento mucho,
Entonces hay un pueblo escogido y solo un pueblo que tiene esa posibilidad de poderse relacionar directamente con Dios. Obviamente lo hacían a través del templo y como lo vamos a ir viendo en el Antiguo Testamento en los próximos módulos, pero hay un pueblo escogido. Ahora bien, ese pueblo escogido tiene unas aventuras, pero unas aventuras bien interesantes que casi todas son cíclicas. Sí. Agarrando del libro de los Jueces en adelante, la historia bíblica es bien interesante. Es el pueblo de Israel en batalla contra los otros pueblos que están ocupando el territorio que es la tierra prometida, asentándose en la tierra prometida, llevando el arca de la alianza, llevando los 10 mandamientos, llevando toda esa simbología, levantando el templo, el que más adelante se va a conocer como el templo de Salomón, que es el lugar de adoración del pueblo judío, del pueblo de Israel, del pueblo escogido, a Jehová, a su Dios, a Dios. Es el único pueblo que tiene esa relación, ¿de acuerdo? Eso nos lo narra la historia, pero toda esa etapa viene marcada de algo bien puntual que es bien característico de nosotros los humanos. Vamos, nos caemos, nos equivocamos, nos levantamos, pedimos perdón, volvemos a meter la pata y nos volvemos a caer. Esa es la historia del pueblo de Israel. Del libro de los Jueces hasta el libro de Malaquías, lo que tenemos es al pueblo de Israel, una temporada bien con Dios, llevándose bien con Jehová, todo está tranquilo, y de repente alguien, perdón por la expresión, algún malcabresto se le ocurre hacer alguna cosa, arrastra al pueblo y resulta que el pueblo termina con un jalón de orejas por parte de Dios. Dios les manda jueces, reyes y profetas, y eso está todito en el Antiguo Testamento. Y les mandó cualquier cantidad de profetas para decirles arrepiéntanse, dejen de estar haciendo lo que les está pasando. ¿No se arrepentían? Bueno, no te arrepentiste, va castigo. ¿Cuál es el castigo? El éxodo a Babilonia, el éxodo a Persia, el reino de Israel partido en dos, que en el reino del norte, que el reino del sur, que estos le van a Jehová, que estos no, que estos se relacionan con los filisteos, estos no. Una serie de historias así son las que vamos a encontrar en todo el resto del Antiguo Testamento. El rey Saúl, ungido por Dios, puesto por Dios, que se le revela a Dios y que después quiere matar a David porque resulta que Dios, por corregir la plana con él, unge a David a través de Samuel para tomar el reino, y Saúl queriéndolo matar, cosas como esas. O sea, uno empieza a entender en esas historias que realmente la naturaleza del ser humano es bien dada a distanciarse de Dios y a hacer cada cosa, porque eso, si algo hizo el pueblo de Israel, fue cada cosa para enojar a Dios, al punto que llegamos al último de los profetas, que es el profeta Malaquías. Con Quique estábamos antes de la charla, mientras estábamos en las pruebas de sonido, probando video y demás, le dimos un pequeño repaso a Malaquías. Los invitamos a que puedan darle una lectura a este profeta, al libro de Malaquías, en cuanto tengan oportunidad de hacerlo. Pero fíjense que es bien curioso porque el capítulo 3 de Malaquías arranca hablando de la insolencia de Judá. Para esta época ya está el pueblo de Israel dividido en dos. Está el pueblo de Israel, que es el reino del norte, y Judá, que es lo que más adelante va a ser Judea en tiempos de Jesús, que es el pueblo que está más cercano a Dios, o digamos la parte del Israel que está más cercana a Dios. Y arranca diciéndoles: miren, ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima de todo todavía preguntan qué insolencia hemos dicho contra ti. O sea, arranca Malaquías jalándole las orejas al pueblo de Israel por ser insolente con Dios. Entonces, y todavía tienen el cinismo de negarlo. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos vamos a encontrar hasta acá en el mensaje central. Y hasta aquí, al parecer, pues resulta que es una relación muy turbulenta entre Dios y su pueblo, pero que no hay redención. No hay forma de corregirlo, no hay forma de arreglarlo. Vamos a la siguiente parte del mensaje central. Allí termina el Antiguo Testamento, con Dios y su pueblo escogido peleando, no peleándose, pero sí distanciados, Dios corrigiéndolos, el pueblo escogido haciendo lo que se le da la gana, etc. Arrancamos el Nuevo Testamento con el nacimiento de Cristo, y los 4 evangelios arrancan así, nos narran el nacimiento de Cristo, ¿sí? ¿Se recuerdan de Génesis 3? Resulta que lo que se prometió en Génesis 3, varios miles de años después, va, siempre sí va. Y tenemos entonces el nacimiento de Cristo, el ministerio de Cristo, su sacrificio y su resurrección,
que eso está contenido en 4 evangelios. Y esos 4 evangelios son bien curiosos. Tienen 4 versiones del mismo hecho. Los 4 evangelios nos narran lo mismo: el nacimiento de Cristo, parte de su infancia, su ministerio, su muerte o su sacrificio y la resurrección. Pero los 4 nos dan versiones diferentes de los hechos. Más adelante, cuando entremos a los módulos específicos para ver a los evangelios, vamos a compartir por qué fueron 4 al final de cuentas, por qué uno es más largo que el otro, por qué uno entra más detalles que el otro, por qué uno arranca con la genealogía de Jesús y por qué el otro arranca hablándome del amor y cosas por el estilo. Tiene su razón de ser. Lo importante acá es que estos 4 evangelios nos cuentan esa parte del mensaje, nos dan la solución y nos dan los 4 evangelios un mensaje contundente, bien contundente. Si regresamos unos minutos atrás en el relato, de toda la humanidad que andaba ahí regada, Dios se dio cuenta que Abraham era el menos malo, que era el único que se mantenía ahí todavía a pesar de tratando de hacer las cosas bien, y lo escoge. Pero resulta que toda la genealogía que le sigue a Abraham no se comportó del todo bien y que desaprovecharon esa parte de poderse relacionar con Dios como tal. El resto de la humanidad no tuvo esa oportunidad, ¿sí? ¿Qué es lo que viene a cambiar acá con Cristo? Y es lo que desafortunadamente las comunidades judías a la fecha no han terminado de entender, porque para ellos Cristo no es el Mesías prometido para ellos. Jesús para ellos no llega ni siquiera al rango de profeta, ¿sí? Es una persona, un revoltoso más, básicamente. Y ellos a la fecha todavía siguen esperando el cumplimiento de la promesa que está en el Génesis 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando Jesús fallece, y eso está en los evangelios, lo vamos a encontrar en la Biblia, Jesús muere en la cruz. Ustedes han visto que han escuchado esa parte de que el velo del templo se rasga, ¿sí? Bueno, les quiero contar algo, solo para que lo tengan ustedes en el radar. En el templo se tenía considerado por parte de los judíos, ¿sí? Estamos hablando de fariseos, saduceos, escribas, todo lo demás, porque así estaba en el Antiguo Testamento, que la presencia de Dios estaba atrás del velo del templo, en el lugar santísimo del templo. Y ese velo del templo tiene una altura de casi 19 metros, más o menos. Tiene una gran cantidad de capas de telas de diferente tipo que separan el lugar santísimo del lugar santo, y obviamente el lugar santo hasta donde podía llegar la gente. ¿Cómo se relacionaba el pueblo de Israel antes de Cristo con Jehová? De la siguiente manera: se juntaban todos los sacerdotes una vez al año, convocaban a toda la gente a ir al templo, y cada quien, dependiendo su pecado, sacrificaba un animalito. Entonces, si su pecado fue chiquito, sacrificaba una tortolita. Si su pecado fue grande, ya andábamos hablando de una vaca, un buey, por ahí. A como somos hoy en la humanidad, yo creo que tal vez una camionada de vacas todavía nos quedaría corta en sacrificios por la cantidad. La finca que tendría que la tener. finca entera que tendría que tener para eso. Quitándole la alegoría, resulta que el ciudadano israelí promedio, el judío promedio, solo podía llegar a sacrificar su animalito, lo sacrificaba y lo dejaba ahí en el fuego. Los sacerdotes y los levitas recibían ese sacrificio, y los sacerdotes encaminaban al sumo sacerdote, es decir, el sacerdote más importante, hacia el lugar sagrado, ¿sí? Y hay una cosa bien curiosa, está también en el Antiguo Testamento bien escrito. El sumo sacerdote era el único que podía cruzar el velo y relacionarse con la presencia de Dios. Atrás del velo está el arca de la alianza, como les comentaba, está la vara de Aarón, que vamos a ver más adelante la importancia de esto, está las tablas que contienen los 10 mandamientos. Pero como solo el sumo sacerdote podía entrar, había requisitos para que entrara, y es que delante de la presencia de Dios, por naturaleza el ser humano no puede estar, porque somos pecadores, estamos distanciados de eso desde que Adán y Eva pecaron. Entonces el sumo sacerdote tenía que cumplir a cabalidad con el tema de tomar las peticiones de todo el pueblo e ir a pedirle a Dios que tuviera misericordia por todo el pueblo que allá afuera estaba sacrificando cualquier cantidad de animalitos por todos los pecados que cometieron, ¿de acuerdo? Resulta que al sumo sacerdote, como era ser humano y pues pasaron incidentes, más adelante en la historia le amarraban una correa al tobillo,
Porque si el sumo sacerdote no estaba bien delante de la presencia de Dios, ahí se moría. Y no había forma de entrarlo a traer porque solo él podía entrar. Imagínense lo grave de este asunto. Entonces, a pesar de que era el pueblo escogido por Dios, que este era el pueblo escogido por Dios en toda la humanidad, solo una persona podía entrar a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Jesús muere? Pasa algo bien simbólico y qué es lo que nos tiene hoy aquí a todos nosotros. Ese velo del templo se rompe y nos narra las Escrituras que la presencia de Dios sale y se riega por todo el mundo. ¿Y eso qué significa? Que hoy Quique, hoy Néstor, hoy nuestros colegas que están en cabina, la gente que nos acompaña aquí presencialmente, usted que está allá del otro lado de la cámara, yo, tenemos la posibilidad de relacionarnos con Dios en forma directa. Podemos orar podemos hablarle, podemos interactuar con Él en forma directa. Si eso no pasa, miren cómo es este efecto. Si el pueblo de Israel hubiese sido obediente, eso no hubiera sucedido. Si Adán y Eva hubiesen sido obedientes, yéndonos a la raíz, nada de esto hubiera pasado. Pero resulta que hubo la necesidad de que el pueblo escogido, de que Adán y Eva cayeran. Viene la promesa, un pueblo escogido que no se porta bien y que al final termina generando esto, que la presencia de Dios pueda ser accesible para todos nosotros. Esos son los 4 evangelios. De ahí en adelante, si usted agarra el libro de los Hechos de los Apóstoles, comienza, yo le llamo aventuras, pero cualquiera puede decir, bueno, es el ministerio, pues hablemos del ministerio, comienza el ministerio de los apóstoles difundiendo el evangelio, ¿sí? Y resulta que cualquiera diría, bueno, con este mensaje a mí me dan ganas de poder venir y compartir el evangelio. Y resulta que se fueron a topar con un muro. Resulta que se topan con un pueblo judío que sigue siendo reacio a esto, que no reconoce a Jesús como su Mesías, que los persigue y que incluso los quiere matar. Esteban, un cristiano ejemplar, y todos lo mataron a pedradas. Y por ahí andaba el apóstol Pablo, cuando antes de convertirse, por ahí andaba el apóstol Pablo viendo que le pegaran sus pedradas y que lo mataran, lapidado. A varios los persiguieron. Al propio apóstol Pablo después, cuando se convierte, lo persiguieron y lo querían matar. Entonces fue sumamente complicado, y esa es la expansión del evangelio. Está en los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles se tienen que regar, porque ya no pueden seguir compartiendo el evangelio en su propio pueblo, y se riegan. De Hechos de los Apóstoles hasta la última carta antes del Apocalipsis, lo que vamos a encontrar es esa expansión del cristianismo por Roma, por Grecia, por lo que hoy es Turquía, por lo que hoy es España, por lo que hoy es Italia, entre algunos otros lugares. Y llegamos en la Biblia al final sobre la revelación del fin de los tiempos. El último libro, arrancamos con el Génesis, que es la creación, y cerramos con el libro de la Revelación o el libro del Apocalipsis, que es el que nos narra la revelación que recibió Juan con respecto a cómo sería o cómo va a ser el fin del mundo, y lo que le espera a la gente que se portó bien y lo que le espera a la gente que se portó mal. Porque miren cómo es la humanidad de especial, ¿verdad? Estaba en la creación, una sola cosa tenían que hacer, desobedecieron. Escogen a Abraham, una sola cosa tenía que hacer el pueblo escogido, desobedecieron. Se da la oportunidad de que ahora todos nosotros tengamos relación con Dios y volvemos a... Ustedes lo han dicho. Y una sola cosa y la volvemos a... cosa tenemos que hacer, y cómo cuesta, ¿verdad? Cómo cuesta. Entonces, afortunadamente, ahora la situación ha cambiado. Hoy no me tengo que ir a buscar una finca de vacas para poder venir y sacrificarlas pidiendo perdón. Hoy basta con que pida perdón. En el caso del catolicismo apostólico romano hay muchas formas por las cuales podemos acercarnos a Dios. Está la confesión, están los sacramentos, está la participación constante y activa en misa, está el tema de orar permanentemente, hay rosarios, hay denarios, hay cualquier cantidad de situaciones que nos pueden ayudar a acercarnos. Pero aún con todas esas herramientas, Sí. Ustedes lo dijeron, no fui yo. Rubén, una pausita. Vamos a ir a pausa. Vamos a una pausa. De acuerdo. Para De que acuerdo. tomen agüita ahí los amigos, y volvemos de inmediato con esta interesante charla que con nuestro querido hermano Rubén Fuentes, quien hoy pues estamos hablando sobre una pequeña introducción a las Sagradas Escrituras. O sea, ya esto apenas empieza, así es de que vamos a una pequeña pausa acá con Roles y en breve volvemos.
Del Ministerio del Quirios y de Estéreo Fe, muchísimas gracias por continuar con nuestra compañía. Hoy pues tenemos esta interesante charla acá con nuestro querido hermano Rubén Fuentes, quien nos pues trae todo esto que es conocer un poco más las Sagradas Escrituras, y pues vamos a dejarle el uso de la palabra para que nos siga ilustrando con todo este conocimiento. Y recuerde, este es el inicio de un caminar para conocer más sobre las Escrituras. De acuerdo, gracias Néstor. Vamos a continuar recordándole a la audiencia también que si tiene alguna pregunta, alguna consulta o alguna inquietud que quieran conversar con nosotros y que podamos tratar de resolverla, pueden dejarla en cualquiera de las múltiples plataformas en las cuales estamos en vivo. Vamos a correr una pequeña presentación para que ustedes puedan ver en pantalla cómo vamos con este tema en concreto. Ocupamos la primera parte de la charla para poder conversar sobre el mensaje central y el tema de qué es lo que contiene la Biblia. Vamos a entrar a pinceladas generales del Antiguo Testamento. A modo de repaso, aquí tenemos cuatro temas en particular que debemos tener muy claros antes de entrar a leer o a entrar a analizar lo que tiene la Biblia en cuanto a contenido. El Antiguo Testamento es bien extenso, digamos, es mucho más grande que el Nuevo Testamento, y por ahí muchas veces, como tiene libros históricos y que tiene aquellos libros de las crónicas, que el primer y segundo libro de los reyes, que los libros de los macabeos y todo este tipo de situaciones, pues muchas veces resultan no ser tan atractivos para leerlos, ¿no? Entonces es muy raro por ahí también incluso a veces encontrar a alguien utilizando estos libros como para dar alguna reflexión. Sin embargo, no deja de ser interesante para poder comprender toda esa línea del mensaje central que platicábamos en la primera fase de esta presentación. El Antiguo Testamento nos va a narrar desde la creación en el Génesis hasta el último de los profetas, como lo habíamos platicado en su momento. Este Antiguo Testamento, y por favor no se me vayan a asustar si usted no está familiarizado con la Biblia y no está familiarizado con otras religiones, por favor no se me vaya a asustar. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no son exclusivos del cristianismo. Les cuento que esos 5 libros son libros sagrados del judaísmo a la fecha. Entonces hay gente ahorita que, bueno, yo cuando comparto este tipo de módulos que yo le he compartido para diferentes congregaciones, hay gente que se me asusta y me dice, no hombre, ¿cómo va a ser posible si los judíos no reconocen a Jesús? Y sí, en efecto, no reconocen a Jesús, pero los primeros 5 libros de su Biblia y de mi Biblia son los libros fundamentales del judaísmo. Entonces resulta que con el judaísmo por ahí tenemos esa raicita. Recuérdense que ellos fueron al final de cuentas el pueblo escogido por Dios. Entonces tenemos esa pequeña raíz. Esos primeros 5 libros, el que me narra la creación, el que me narra desde la creación hasta la estadía del pueblo como esclavo en Egipto, la salida de ese pueblo que es el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida, el libro de los levitas, que es el libro donde se le da a los levitas o la tribu de Leví la instrucción sobre cómo administrar y desarrollar el tema del culto a Dios o la relación del pueblo con Dios en el templo. El libro de los números, que es un censo que se hace para ir calculando cómo va la población en cuanto a las 12 tribus. Y el libro de Deuteronomio, que es un libro legal. Ese es el equivalente al código penal que tenemos hoy en día. O usted comete homicidio, quien diera muerte a una persona, tiene una pena de tantos años de cárcel. Eso es Deuteronomio. Usted hizo esto, le toca esto. Usted se portó mal, le toca morir lapidado. Usted vino y le robó las espigas de trigo al jardín del patio del vecino, son tantos latigazos. Eso es Deuteronomio. Es un código penal que deja reglas bien definidas. Entonces esos primeros 5 libros, por favor usted tenga claro que no son exclusivos de su Biblia, son parte esencial de los fundamentos básicos del judaísmo. El siguiente punto es que estamos hablando de la historia del pueblo escogido
y su relación con Dios, como ya lo hemos dicho con anterioridad. Entonces, todo el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel y su relación con Dios. Y ahí es donde muchas veces me dicen en los módulos, cuando intercambiamos esto en diferentes congregaciones, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que hizo el pueblo judío con Dios? Fíjese que sí le importa mucho, y nos importa mucho. Porque así como se comportaba ese pueblo, a pesar de ser el pueblo escogido, el hijo consentido, el bebé al que se le quiere mucho, de todos modos se seguía portando mal, de todos modos seguía desobedeciendo. Entonces no hay mucha diferencia entre lo que hacemos nosotros hoy y lo que hacía el pueblo de Israel. De hecho, el pueblo de Israel fue tan desobediente que no les mandaron 1, 2, 3, 4 ni 5 profetas. Empiece a contar usted a partir de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y cuente todos los profetas menores hasta Malaquías, y se va a dar cuenta de la cantidad de profetas que les tuvo que mandar Dios para jalarles las orejas. Sin contar jueces, sin contar sacerdotes, sin contar gente que permanentemente estaba amonestando al pueblo de Israel por portarse mal. Entonces, no somos tan diferentes, ¿sabes? Por ahí tenemos esa situación. Pero fíjense que hay un tema bien curioso y me gustaría que lo pudiésemos ver en pantalla. Es el tema del periodo del silencio, o lo que se le llama periodo del silencio. El Antiguo Testamento, repito, arranca en Génesis y termina en Malaquías. Malaquías es el último profeta que le envía Dios al pueblo de Israel, y entre Malaquías y el nacimiento de Cristo hay un periodo de 400 años. Ese periodo se le llama a nivel teológico periodo intertestamentario, ¿sí? A nivel menos teológico, más reflexivo, se le llama periodo del silencio. Eso significa que Dios llegó a un punto en el cual dijo, bueno, esto ya no tiene solución, estos ya ni con tantos jalones de orejas se compusieron, mejor, ¿saben qué? Cierro el piquito y deja de enviarles profetas, deja de enviarles gente que los amoneste, gente que esté buscando que el pueblo se reconcilie con Dios, y los deja ahí. Durante 400 años ya no hay profeta, ya no hay líder, ya no hay juez, ya no hay quien esté orientando al pueblo para que se acerque a Dios. Y en ese periodo de 400 años al pueblo de Israel le pasan cosas bien complicadas. Los invaden los griegos y los conquistan. Sí, desastre. Los invaden los romanos y los conquistan. Otro desastre. Entonces resulta que de ser un pueblo libre, de ser aquel pueblo que en los libros anteriores se iba a guerra con los vecinos, con los amorreos, con los cananeos, con los filisteos y cuanta... El que se les pusiera enfrente le ganaban. Sí, así fue. Resulta que de ser el pueblo que era el equivalente al gallito de pelea de la región, pasan a estar esclavizados, pasan a ser colonia griega primero y después colonia romana, con la obligación de pagar impuestos, con la obligación de reconocer la autoridad allá. Y aquí va a pasar una cosa bien curiosa. Como el pueblo de Israel está sometido en esa época, alguna interpretación profética que hay en el Antiguo Testamento, principalmente de los profetas mayores, lleva a los líderes religiosos de la época, y a la fecha todavía, a pensar que el Mesías prometido, el Salvador prometido, es un líder militar, porque el pueblo de Israel está acostumbrado a la guerra. Y en esa época en particular están sometidos por el Imperio Romano cuando nace Jesús, y lo que ellos están esperando es un líder militar, alguien que venga y los ayude a formar el ejército y liberarse de la opresión romana, dejarle de pagar impuestos a Roma, dejar de obedecer la normativa romana. Y sin embargo, ¿qué es lo que llega? Y ahí pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que nos llega es un Mesías prometido, que nace humilde, sí viene de la genealogía de David, o sea, es del linaje del rey David, está en el Evangelio según San Mateo, en los primeros 15, 20 versículos está toda la genealogía de Jesús, y ahí se ve exactamente que viene de la genealogía del rey David, pero lejos de ser del ala rica militar de la familia, es del ala pobre humilde, y nace en un pesebre. Un pesebre es una caneca, es una cosa ahí donde le tiran la paja o la comida para que las vacas coman, y ahí lo acuestan cuando nace. Él nació en un establo.
del ala pobre de la familia de Belén. Es el equivalente a que nosotros dijéramos, oye, bueno, yo tengo familia, determinado apellido, pero resulta que el Patojo nació aquí en el barrio El Gallito, que nació por aquí, por la Limonada en la zona 18. Entonces, así de chocante es el tema, ¿no? Resulta que este Mesías prometido nace humilde, vive humilde, no se cría aquí, tiene que salir huyendo a Egipto en su infancia. Regresa y es hijo de un carpintero, ni siquiera era hijo de alguna persona letrada religiosa, es hijo de un carpintero. Es uno de los oficios menos relevantes de la época. Y encima de todo, su mensaje parte del amor. Su mensaje parte de, no tienen que obedecer, si alguien les pega en la mejilla, pongan la otra mejilla. ¿Cómo así? Yo no me voy a dejar. Eso es el pueblo de Israel. Tan así de humildad es su mensaje que cuando lo llegan a interrogar en público y les dicen, le dicen los líderes religiosos, le dicen los líderes religiosos, mira Jesús, ¿es bueno pagarle impuestos al César, al emperador romano o no? Tentándolo. Si él decía que no, eso era delito capital para los romanos. Si él decía que sí, era echarse encima a todo el pueblo judío y negar que él era. Fíjense cómo lo llegaron a tentar y él tranquila y sabiamente les dice, sí, miren, denle al César, al emperador romano lo que le corresponde, pero denle a Dios lo que le corresponde también. Quietos y desarmados todos, porque ninguno le estaba dando a Dios lo que le correspondía. Entonces resulta que ese Cristo no solo nace de una forma milagrosa, sino que tiene todo este ministerio a partir de la humildad, y por ende, como no es un líder militar, no es un líder agresivo, no es un líder liberador de la opresión romana, los judíos a la fecha siguen sin darle ni siquiera el estatus de profeta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento? Esa parte, el nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús desde 4 perspectivas, porque solamente hay 4 evangelios reconocidos, no hay más. Así salgan en las películas que el evangelio de fulano, que el evangelio de sutano, mengano y demás, a nivel bíblico, a nivel teológico, en el catolicismo apostólico romano y en todo el cristianismo, en sus diferentes denominaciones, solamente hay 4 evangelios, y son los 4 que están en su Biblia y que están en la Biblia, que por ahí utilizan algunas otras denominaciones, con un poquito menos libros. Pero son 4 evangelios y esa verdad no se discute. El segundo elemento que encontramos en el Nuevo Testamento es la difusión de lo que se conoce como Santo Evangelio, es decir, esa tarea que tuvieron todos los discípulos, la gente que aprendió con Jesús, de ir y seguir regando el mensaje, de llevarlo hasta los confines de la tierra, como dice la Biblia por ahí. Pero nos narra otro tema en particular, y este es bien curioso. Nos narra la vida desde los Hechos de los Apóstoles hasta la última carta, antes del Apocalipsis, de los primeros cristianos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que también hay cosas bien importantes. Fíjense que las primeras comunidades cristianas nacieron en el territorio de Israel. Obviamente Jesús ahí estuvo, ahí regó su mensaje, ¿no? Después de eso, las comunidades cristianas empiezan a expandirse. Se van hacia lo que hoy es Grecia, Corinto, Éfeso, Galacia. Se van hacia lo que hoy es Italia, Roma. Hay comunidades que alcanzan a llegar hasta España, hasta la Hispania, según lo que se narra en alguna de las cartas del apóstol Pablo. Él anda haciendo su cooperacha para poder ir a evangelizar a lo que hoy es España. Entonces, ahí vamos a ir encontrando la vida de esos primeros cristianos. Y nos vamos a topar con algo que es cíclico en la humanidad. ¿Se recuerda usted que el pueblo de Israel era bien desobediente y hacía lo que se le daba la gana? Pues resulta que los primeros cristianos también. Entonces vamos a encontrar cartas como la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, es decir, a la gente que está en Corinto, que es un estado grande, una ciudad importante en Grecia, que ya tiene comunidades cristianas. Y si ustedes leen despacio esa primera carta, es un jalón de orejas tremendo del apóstol Pablo a esas comunidades. Pórtense bien, dejen de estarse portando mal, dejen de estar con chismes, dejen de estar haciéndole la vida imposible a los hermanos, dejen de ser clasistas, dejen de un montón de situaciones más, hasta de temas de homosexualidad se habla en esa carta, ¿no?
Que era para los corintios, pero se sigue aplicando, ¿no? Si uno lo agarra para hoy, pega. Uno lo agarra para hoy, pega. Y eso es lo grave de la humanidad. O sea, no hemos aprendido nada en 2000 años de cristianismo, ¿no? O sí hemos aprendido, pues, pero por naturaleza seguimos. 2000 años más tarde. 2000 años más tarde sigue vigente. Entonces, hay otra carta, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, es decir, a la gente que está en Galacia, otra ciudad importante. Esa carta es bien pesada, bien pesada, porque si usted la lee en los primeros 2 capítulos, el apóstol Pablo se encara con Pedro, con el otro apóstol, y se discuten. Y miren lo tremendo de la discusión. No están discutiendo, mira cuántos evangelizaste, cuántas comunidades ya tenés operando, cuántos grupos tenés ya trabajando. Pablo viene y encara a Pedro por hipócrita, porque cuando se junta con los judíos se comporta como judío, y no come cerdito, no come pulpito, no le entra los chicharrones, pero cuando se va a Grecia o cuando se va a las comunidades que están cerca de Turquía, no, ahí sí se echa su vinazo, ahí sí le entra a comer cerdito y todo lo demás. Las carnitas. Sí. Entonces viene Pablo y con justa razón viene y lo encara y le dice, mira, ese cristianismo que vos estás enseñando, ese no es. Definite qué es lo que es. Definite en el mensaje y viví la libertad de Cristo, y ahí se agarran y se pegan una discusión, según lo narra la propia carta, ¿sí? Hay más cartas todavía con amonestaciones de ese tipo que son mucho más fuertes. La carta del apóstol Pablo a la comunidad en Roma, que se llama la epístola a los romanos, le diríamos nosotros hoy, es a la comunidad cristiana que está en Roma, en el centro del imperio. Esa carta también es sumamente fuerte, tiene un mensaje muy fuerte, no tanto de jalón de orejas, pero sí en cuanto a confrontar la fe de ellos. Entonces tenemos cartas que nos empiezan a dar señales de que los primeros cristianos ya se nos andaban descarriando y no han pasado ni 60 años de que Jesús murió. Entonces no han pasado ni 50 años después de que Jesús murió y ya tenemos lío entre cristianos. Entonces, no se me vayan a asustar si mucho de la Biblia es eso, y tampoco se me vaya a asustar ni se me vaya a desanimar si todo ese tipo de amonestaciones a la fecha todavía nos aplican y a la fecha todavía nos pegan. Finalmente, llegamos a la revelación sobre el futuro, es decir, llegamos al libro del Apocalipsis y lo que nos espera. En ese vamos a hablar más adelante. Quisiera poner la última diapositiva en pantalla solamente para que nuestros amigos que nos acompañan en la disertación pues puedan tenerla a la vista. ¿Qué tenemos hoy en día con la Biblia? Primero, tenemos un libro, ya dijimos, es el libro sagrado del cristianismo, es el libro oficial del cristianismo, no hay otro, que ha llegado a nosotros después de múltiples traducciones. Hoy la tenemos en español, castellano, y la tenemos en versiones hasta latinoamericanas. ¿Sí? Así como la tenemos nosotros, hay Biblia en chino, y hay Biblia en japonés, y hay en ruso, en el idioma que usted quiera. Segundo, hay algo que históricamente no se ha podido terminar de confirmar. La historia apunta que sí. Los documentos originales o los libros originales en el idioma original ya se perdieron. Entonces nos vamos a topar sí con la referencia histórica de que, por ejemplo, Job estaba escrito en arameo antiguo, que los libros del Pentateuco vienen escritos en hebreo, que por ahí hay algunos libros que se escribieron en griego, entre algunos otros temas en particular, pero esos textos originales ya no están, digamos, disponibles para que podamos entrar nosotros a leerlos. Sí sería interesante ver cómo era en el idioma original, pero para efectos prácticos yo la prefiero en español, así ya digería y que la pueda entender. Yo creo que, como decía al inicio, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos, el mensaje sigue siendo el mismo. Entonces, en tercer lugar, está institucionalizada. Hoy en día, así como está la Biblia, así ha permanecido y así va a seguir permaneciendo. Entonces, no le gusta lo que lee porque siente que le pega fuerte. Tengo una mala noticia, va a tener que quedarse con esa Biblia porque no hay versión light. Es que miren que la traducción así como viene, no va a tener que hacerle frente a eso. Es que son 73 libros, ¿por qué no hacen una de 2, hombre? Así, o una de 3 capítulos y ahí se va. No se puede, está institucionalizada, así como está, así la tenemos que leer e incorporar a nuestro quehacer diario, ¿no? La ventaja que tenemos es que hoy esa Biblia está en nuestras manos, ¿sí? Con anterioridad, hace algunos cientos de años, no toda la gente tenía acceso a la Biblia.
por temas económicos, por temas sociales, como el tema de saber leer y escribir. Hoy en día la mayoría sabemos o tenemos la oportunidad. 75 años diría yo todavía. Todavía había gente con esa limitación. Hoy la tenemos en nuestras manos, tenemos acceso fácil a ella. Hoy la tenemos gratis, como les mencionaba. Agarra el teléfono y de la aplicación la baja y ya la tiene. No la quiere en aplicación, la quiere impresa. En cualquier librería la consigue hasta en un precio módico. Hay entidades y organizaciones que regalan las Biblias. Claro. Entonces, acceso tenemos, ¿sí? Ahora la pregunta del millón es, ¿quiere usted tener acceso a eso o no? Exacto. Ahí está la pregunta del millón. Entonces, sobre eso vamos a platicar en los siguientes módulos. Yo con esto concluyo la presentación por hoy. Dejo el espacio para preguntas, respuestas, comentarios y que podamos conversar ya la parte final de este módulo. Bien. Ahorita en las páginas de Facebook no tenemos ninguna pregunta. En Meet, no sé si hay alguna persona en Meet que quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Tampoco. Esta parte que nos habló hoy Rubén, pues es importante porque nos dio un pasón así rápido de todo el proceso, cómo se llevó, de todo el proceso, cómo se formó, y que a pesar de las consecuencias y de la diversidad de personas, de la diversidad de naciones, de la diversidad de creencias que se tenían, porque también recuérdense que antiguamente tenían sus criterios de creencia y sus confianzas de creencia y sus situaciones de creencia. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque lo interesante de esto es que se llegaron a unificar, a pesar de la gran variedad, y que consensuaron un proceso, a pesar de la gran diversidad de lo que existía, de la gran, porque no era lo mismo, si ahora que porque los que somos de este grupo estamos pensando en esto, que porque pues se van ganando, no. Tuvieron el discernimiento, la dirección a través del Espíritu de Dios en unificar criterios. Y unificar criterios de países tan lejanos, de circunstancias tan lejanas, que fueron hilando los procesos. Sí. ¿Ya? Tuvieron esa sabiduría de hilar los procesos para no contradecir muchas de las cosas que aún a la fecha estamos en la misma condición, en la misma dirección y en el mismo sentido, que eso es lo más importante, porque de haber descubierto en esto, porque desde la formación hasta el Apocalipsis, como bien decía usted, vivimos esta experiencia, y desde el Génesis está profetizado Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces ya se sabía cuál era el proceso, el Señor ya entendía cómo iba a ser la conducta de la humanidad, ya descifraba qué tenía que hacer, y por eso a mí me encanta el propósito del objetivo desde la perspectiva, viéndolo, si usted quiere, desde la perspectiva de Dios, en su esfuerzo por querernos salvar, en su esfuerzo por querernos sostener, en su esfuerzo por querernos apoyar a que realmente cambiemos, que hace dos planes importantes, ¿verdad? El plan del perdón y el plan de la dirección, revelación y conducción. ¿Ya? Y entonces, y se muestra en su totalidad, que eso ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento más adelante, con la Santísima Trinidad. ¿Ya? Que eso es un regalazo para nosotros, llegar a descubrir ese hilo tan profundo, porque cuando descubrió que los profetas, muchas veces como éramos humanos, como era en la misma condición, o que vos no pensás igual que yo, o en la misma relación, entonces sí, está bien, pero... Sí, está bien, pero... Sí, pero ahí vamos, sí. Pero es que fíjate que... Prueba de ello es cuando están pasando el desierto y llegan con Moisés y dicen, pues que ya nos cansamos de comer esta comida, ¿verdad? Ya nos hartamos. La humanidad nada quiere. Eso. Entonces, lo lindo de esto es que a pesar de todo, el que no descubramos, por eso es que yo les comento aquí a ellos, cuando yo descubrí en la Biblia que dice que no creerle es pecado. Ya. Entonces dije, no, tengo que sentarme a entender y a descubrir, porque
no quiero que me agarren lo menos posible en esa área. Esto es importante, ¿por qué? Porque léala donde la lea, perdón, oportunidad, empezar, dirección, conducción, adelante. Eso se llama el amor de Dios, Ajá. la gracia infinita de Dios. Y eso es importante, porque a la fecha Dios no ha cerrado la puerta para que la humanidad se arrepienta. Claro. Entonces, oportunidades tenemos. ¿Se pueden aprovechar? Sí. Nos va a costar y pues somos susceptibles de caer y volver a cometer errores y todo lo demás. Sí, está en nuestra naturaleza, pero hasta Jesús lo dijo. Si 7 veces cae el justo. Sí, lo bueno es que y lo mejor de todo es que toda esta promesa está respaldada en la Biblia. Entonces, si alguien dice, no, es que, no, pues si no tengas pena, o sea, no creas en lo que te estoy diciendo, léelo. Y es palabra de Dios. Entonces, está respaldado por Dios, ¿verdad? Es como decir, bueno, aquí les dejo un documento aquí les dejo la garantía, ¿verdad? Claro, eso es lo importante también de que haya quedado esta evidencia escrita. Si en todo caso, retomando y retornando en la historia, en el tiempo en el que nace ya la Iglesia Católica Apostólica Romana, si no se toma la decisión de dejar esto por escrito, hubiésemos tenido que continuar con la tradición pasándolo de habladito. Y en ese habladito se pueden ir perdiendo detalles, agrego, quito, les tiro, lo acomodo entre algunas otras cosas, se me olvida. Sí. En vez de la Biblia tuviéramos el libro de tradiciones de Guatemala. Sí, no, tendríamos una cuestión así bien susceptible de ser mal aplicada. Entonces, esa es la ventaja que se tiene hoy, por lo menos se cuenta ya con un libro institucionalizado, definido, claro, ahí está, y es una recopilación que pues tiene todo ese contenido. Hay algo admirable, formativo. A pesar del poderío de la visión del Imperio Romano, del poderío del Imperio Romano, del conocimiento de toda la gente que rodeaba el Imperio Romano, aceptaron la condición. Sí. ¿Ah? Ahí hay otro tema en particular. Fíjense ustedes que al menos culturalmente Roma tenía su religión, digamos que era una copia muy resumida de cómo era la religión o las concepciones religiosas griegas en su momento. Los griegos tenían un Partenón que tenían que Dios de la guerra, que Dios supremo, que el del mar y todo este tipo de cosas. Los romanos lo copian y lo hacen una versión un poquito más resumidita, porque el romano promedio culturalmente no es una persona muy educada, muy dada a la lectura, muy dada a la formación. El griego sí. El griego por formación desde pequeño está educado, es formado, le gusta, digamos, por formación entrar a analizar las cosas y demás. El romano es más salvajito, si lo queremos ver así, menos civilizado, quizás sería la situación del romano promedio, y está más concentrado e interesado en la parte bélica, en la parte de conquista, en la parte militar, política, ¿no? Lo que sí tiene Roma, a diferencia de Grecia, es que su desarrollo imperial es mucho mayor. A Roma le debemos hoy, por ejemplo, cosas como las leyes, el Código Civil, por ejemplo, la forma de aplicación de los delitos y las penas, entre un montón de situaciones más. La forma de representación política también en algún momento dado se ha heredado. El idioma también se lo debemos a ellos, ¿no? Parte de nuestra base del idioma español es el latín. Entonces, digamos, a nivel cultural, Roma lo que tuvo fue expandirse tanto, pero se expandió tanto que al final del día el romano puro tenía una forma de comportarse religiosamente, pero el resto de romanos que estaban dentro de las colonias tenían chance de comportarse religiosamente como querían. Correcto. Es muy inteligente y muy sabia la decisión del emperador al momento en el que decide, bueno, esta es la religión oficial del imperio, unifiquemos, porque si seguía en la vía en la que estaba, iba a tener un cristianismo acomodado a cada una de las regiones y eso iba a ser un lío completo. Entonces se vuelve la religión oficial del imperio y se unifica con reglas claras. Bueno, entonces de aquí en adelante vamos a trabajar así, vamos a tener esta parte escrita, que es la Biblia, vamos a tener esta parte que corresponde a la forma en la cual vamos a celebrar las reuniones,
Y empiezan a ordenar una situación. Así, quién puede guiar a los grupos y quién no. Ya comienza con el tema de, bueno, ok, perfecto. Vas a liderar un grupo, vas a liderar una comunidad cristiana. Prepárate entonces en cristianismo. Y así es como comienzan a surgir los conventos y comienzan a surgir las preparaciones para poder contar con lo que hoy en día son sacerdotes y todo este tipo de personas preparadas que orientan a las comunidades. No cualquiera está listo para venir y orientar a una comunidad cristiana. Y es hasta la fecha tan bien acertada, tan bien formada, con tanta ley bien estructurada y bien realizada, que pocas veces se contradice. Sí. ¿Ah? Así y es. pocas veces la contradicen, a pesar de las otras criterios. ¿No? Los griegos no tomaron una acción de contradicción ni ninguna acción de que eso no. Al revisarla, leerla y al entenderla y comprenderla, dijeron sí. Eso es algo de lo que nos cuesta aún hasta la fecha, porque que sí, que la Biblia aquí, que la Biblia no. Es entender la base, Sí. es entender el propósito, entender el objetivo del amor y la salvación. Y el esfuerzo que hace el Padre en su voluntad de querer realizar que nosotros pertenezcamos y estemos en este proceso. Claro, no nos gusta cumplir. Y esa es la normativa. ¿Ah? Ese es el otro punto. Si se da cuenta con lo que hemos contado hoy en esta charla, esto está en la naturaleza humana quererse salir del corral, está en la naturaleza humana descarriarse. Hasta el mismo Jesús lo decía en sus parábolas, con el tema aquel de la oveja perdida, entre algunas otras en particular. Por naturaleza somos tendientes a separarnos del redil, a desobedecer, a cometer pecados, si lo queremos ver así. Y Dios, por naturaleza, es todo lo contrario. Es, ok, perfecto, te equivocaste. Te voy a dar otra oportunidad. Ay, te volviste a equivocar, basta, bueno, discúlpate pues. Anda a confesarte. ¿Ya te confesaste? Sí, va. ¿Estás arrepentido? Sí, va. Dale. A los 8 días otra vez. Pero es eso, ese es el amor de Dios y nos va a seguir dando, a diferencia de nosotros, que nosotros como humanos por ahí somos a veces de, bueno, yo te doy una segunda, te doy una tercera, una cuarta, quinta, sexta oportunidad, pero puedo llegar a decir ya no más. Por eso cuando dice pero Dios no. ¿Vos que mientras? Sí, pero Dios no. Entonces Dios es eso, Dios es amor y su amor es tan grande con la creación que nos da chance a todos parejo. Si está tatuado, si no está tatuado, si tiene el pelo largo, si es morenito, si es canchito, si habla un idioma exclusivo, si tiene o no tiene plata. A Dios no le interesa eso. Toda la humanidad tiene esa posibilidad de enmendar el camino. Y tenemos la oportunidad ahí permanentemente. ¿Qué nos pide? Fíjese que no es mucho. No es mucho lo que nos pide. Sí es complicado, pero no es mucho. Fe. Aceptar los pecados, que empezarse a congregar. No es mucho lo que se nos pide. Ya de ahí en adelante es uno, pero ¿cómo cuesta andar esos 3 pasitos? ¿Cómo cuestan? Sí, también el propósito de enmienda, o sea, bueno, por lo menos intenta ya no hacerla. Sí, la verdad es de que qué interesante todo lo que hemos platicado el día de hoy. Porque, en primer lugar, esa partecita, ¿verdad? Que no es una justificación para nosotros, pero si lo hacían hace 2000 años, yo creo que hoy por hoy el propósito debería ser, bueno, luchemos por ir dejando esa mala práctica de que, bueno, está bien, te di otra oportunidad, pero otra vez. Entonces, creo que esa invitación de esa parte de la Biblia no es para que nos justifiquemos, sino que para que nos emprendamos en un caminar de tratar de enmendar todo lo positivo y negativo que vamos haciendo en el diario vivir. Ese es el llamado de la reflexión y es ahí en donde tendríamos que estar más enfocados. Ok, perfecto, ya te equivocaste, ya pediste perdón, ahora tu tarea es trabajar en no volver a cometer el mismo error. Hay algo tan interesante, la estructura y el orden de los libros, porque llevan una secuencia de historia, pero llevan una secuencia de victoria a pesar de, y llevan una consecuencia de acompañamiento a pesar de. Esta parte es importante para nosotros. ¿Por qué razón? Porque lea usted donde lea, tenemos una estructura basada en decisión personal. Sí. En decisión personal. Al final, nada es obligación, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Habían normas
que por A, por B, por las costumbres y los usos que se daban, se vivía de una forma, la cultura era otra, la formación era otra, pero a pesar de la variedad de todo eso, tiene un fondo único. Y ese fondo único tiene una hilación en toda la Biblia. Pero lo más importante de esto, que yo he leído bastante en el Antiguo Testamento, es la decisión y que nos lo sigue transmitiendo al Nuevo Testamento. Siempre pone las dos alternativas, siempre pone las dos oportunidades, siempre pone las dos situaciones tan claras. ¿Ya? El tema es que no creemos en la consecuencia porque, como le digo yo muchas veces, nos columpiamos aún en la misericordia y la bondad de Dios. ¿Ya? Nos columpiamos en ese proceso, pero hoy que lo estaba escuchando yo y conociendo un poco de toda la formación, me agrada más y me hace entender más la estructura, sobre todo el Pentateuco. Sí. ¿Ya? Eso es un valor tan importante que tiene una formación tan radical, no tan radical, sino tan profunda y tan seria, que al entenderla y comprenderla, nos reta a nosotros a ser más respetuosos y valorar más muchos principios básicos. Porque así como lo vemos como una historia, podemos iniciar a través de esa experiencia de ellos nuestra propia historia. Claro. ¿Ya? Y seguir hilando en guerras como era lo de reyes, como era la parte de jueces, como era y aunque no nos guste, digamos, por ejemplo, el libro de Números, que es un poco tedioso de leer, ¿ya? Pero entendemos la estructura normativa. Es que eso es una de las partes que nos encanta. ¿Por qué? Porque entendemos quiénes sí y quiénes no, por qué es esto y por qué es lo otro. Claro, esto es lo que vimos hoy, es una generalidad. Ya vamos a entrar a ver las minucias ahí. Las minucias de cada uno, pero realmente, digamos, tenemos que estar claros que dentro de todo, al final, es una decisión. Sí, ahí hay un tema y eso se denomina libre albedrío. A la fecha todavía hay discusiones al respecto sobre cómo interpretarlo, pero hay una realidad y en la forma más sencilla es que el amor de Dios es tan grande que todavía hasta nos da chance de que nosotros escojamos qué queremos hacer. Ajá. Ese sería el mensaje central en este punto. El amor de Dios es tan grande que aún sabiendo que tenemos tendencia a escoger las cosas que no nos convienen a veces, nos sigue dando chance de escoger. Pero lo que refuta ese libre albedrío y lo que lo termina pasando por encima es de nuevo este tema, que no importa cuántas veces yo me equivoque, Dios todavía está dispuesto a perdonarme. Hay gente que dice tranquilamente, no, es que yo no voy a dar segundas, terceras o cuartas oportunidades, conmigo no es, etc. Sí, está bien, y es entendible porque los seres humanos somos así. Qué bueno que Dios no es así, porque si nos sigue dando oportunidades, está abierta la puerta ahí y nos sigue dando chance de que nos podamos arrepentir. Ahora bien, el ejercicio de reflexión para uno también es ese, lo que mencionaba Néstor, ¿no? Ya, ok, perfecto, ya entendí. Me arrepiento, enmiendo lo que estoy haciendo y trato de no volver a caer en. Puede que caiga, pero ya queda en mí el tema de estoy batallando con ese tema en particular. Y ahí sería la... Gracias, Rubén. Muy bien. Por participar. Al contrario, gracias a ustedes por estar ahí. Si les gustó, pues nos gustaría que dejaran sus comentarios para podernos fortalecer. Es una ilusión de esta nueva franja acá en el ministerio que la teníamos. Esperamos ir profundizando realmente en la formación, desde la formación, en los objetivos y la visualización de los libros, pero también entender que tenemos un compromiso nosotros, no solo de adquirir conocimiento y de adquirir entendimiento, de adquirir transformación. Definitivamente, pues muy agradecidos con tu persona por tu presencia y por ese compromiso de seguirnos compartiendo más. Y a ustedes, amigos en casa, los invitamos a que de verdad nos dejen sus comentarios, sus inquietudes. Quizás no vieron el programa en vivo, pero si lo ven más tarde en su casa o en el transcurso de la semana,
háganos llegar sus inquietudes para ver si podemos resolverlo, o en su momento cuando se toque, por ejemplo, si es una pregunta del Apocalipsis o de la Primera de Reyes, etcétera, etcétera, pues conforme se vayan tocando los temas, ahí se les van a ir dando la solución, ¿verdad? Desde que ya saben, la próxima semana, primero de Dios, estamos con los primeros 5 libros de la Biblia. No sé si ¿verdad? querías decir algo, Sonia. No, que... Pásale. Buenas noches, pues nos dio un tour por toda la Biblia, ¿verdad? Muy interesante, bonito, cómo se inhala y que a pesar que hay tantos autores, no se pierde la esencia del mensaje principal, ¿verdad? Esa concordancia que tiene y que ni se conocieron, ni fueron de su época, pero todos van a la misma sintonía y al mismo objetivo, ¿verdad? Interesantísimo, yo creo que es uno de los libros más amplios, pero que guarda. Yo estudié, bueno, yo fui evangélica por 40 años y ahora soy católica, pero estudié cada uno de los libros, ¿verdad? Se estudia mucho, y en los primeros 12 capítulos del Génesis hay como 12,000 años de historia, ¿verdad? Es increíble cómo abarca y ha abarcado todo eso, y bueno, ver la misericordia de Dios que nos vuelve, y como usted dice, que no se cansa de darnos otra vez la oportunidad. Tantas Gracias. oportunidades. Gracias. Pero va a ser muy enriquecedor este estudio. Exactamente, también la invitación para si usted quiere venir acá al estudio, puede acercarse, edificio Avenida Reforma Obelisco, oficinas 8 y 9, 18, los miércoles 18:30, para que usted pueda estar acá presente y poder hacer sus preguntas o degustar un poco más de lo que es la palabra del Señor. Recuerde, los primeros 5 libros de la Biblia el próximo miércoles a partir de las 18:30 en este mismo canal. La mejor de las noches, con permiso. Feliz noche, nos vemos. Buenas noches, Dios los bendiga. Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos.